Aquí estoy con nuestro prefecto disciplinario favorito, con Mario Juárez. Entonces, acerca de si la educación es un derecho o si a lo mejor es más un producto. Empezamos con la encuesta. Primero, ¿qué significa para usted considerar la educación como un derecho humano? Es muy importante porque, pues como tal, es un derecho que todos tenemos hacia el conocimiento, hacia la educación. Ok. Después, ¿qué implica ver la educación como un producto de consumo? Definitivamente, ahorita, hoy en nuestros días, se ha definido, se ha tornado la educación como un producto, ya que a final de cuentas tenemos que vender la idea, Claro, tenemos que vender el proyecto y por lo tanto, pues obviamente la razón de venderlo es precisamente porque vamos a obtener un beneficio. claro. Y también ahorita se ve mucho como que es un servicio, ¿no? O sea, pues yo pago esto para que me des esto, en vez de como para educar. Así es. Después, ¿cómo cambia el rol del estudiante en cada modelo? O sea, si el estudiante, a lo mejor cuando es derecho, es un estudiante, un cliente, o y como producto si es un estudiante, un cliente. A lo que quiero ir es que, ¿cómo se diferencia el rol del estudiante cuando es un derecho o cuando es un servicio? Ok, por ejemplo, en el caso de ustedes que se están preparando Claro. y obviamente reciben un servicio, reciben un producto y la diferencia está en todo caso en la distinción de lo que nosotros ofrecemos como institución. La educación, el derecho al conocimiento, ustedes pagan por ese servicio y lo reciben y como tal reciben un paquete de un conjunto de áreas de prestación de servicio. Sí, Me parece. claro. Después, ¿y el docente es un agente formador o es alguien que presta servicio? Es una formador, definitivamente. Claro. Lo veo desde ese punto de vista porque aunque está de por medio una prestación de servicio con un incentivo de captación financiera, está preparado para formar de alguna manera a los estudiantes. No se diga a nuestros estudiantes UR. Claro. Arriba la UR. Ajá. ¿Puede la lógica del mercado, es decir, la economía y cómo nosotros nos comportamos alrededor de ella, garantizar la formación crítica, ética y ciudadana de los estudiantes? Es decir, si nosotros nos educamos o sea, de forma crítica, ética y como nosotros como ciudadanos alrededor de lo que quiere el mercado, ¿qué saldría de ello? O sea, ¿sería óptimo o sería algo que a lo mejor no se considera en estudiantes sino algo más? De alguna manera, toda la formación o toda la enseñanza que ustedes reciben de incidencia tiene un fundamento ético, un fundamento crítico para dar un resultado a final de cuentas a un conjunto de comunidades, a un conjunto de una sociedad, llámese desde cualquier perspectiva de de institución. Ok, sí, perfecto. Y última pregunta. ¿Usted qué opina de la creciente presencia de empresas privadas en la educación básica, media y superior? Si me repites nuevamente la pregunta. Claro que sí. ¿Qué opina usted de la creciente presencia de empresas privadas en la educación básica, media y superior? Es decir, a lo mejor o patrocinando estudios o a lo mejor haciendo que las escuelas sean de forma privada y que tengan un costo, vaya, elevado y que justamente presten más que nada como un servicio.
O sea, ¿usted qué opina de esta creciente presencia de las empresas en la educación? Es bastante importante que toda empresa se debe de involucrar en la educación, porque a final de cuentas ellos van a recibir ese resultado para que ellos puedan obtener su resultado final, que es precisamente el hecho de ofrecer un servicio con un estudiante preparado. Claro que sí. Definitivamente considero que lo ven como una parte importante para adicionarlo a su estructura de obtener un beneficio a través de la educación. Claro que sí. Ok, entendible. Perfecto. Bueno, sería todo. Muchísimas gracias. Nos vemos en la siguiente entrevista. Estamos con el gran Andrés Marcelo. Una vez más hablando de si la educación es como derecho o como producto. Entonces, primera pregunta. ¿Qué significa considerar la educación como un derecho humano? Pues sería dejar que todo el mundo tenga la misma capacidad el mismo derecho de estudiar, de poder llegar al mismo nivel, al mismo grado de estudios, Claro. que es algo que ahorita se da hasta a nivel, creo, preparatoria, luego ya Sí, creo que ahorita se ya trunca está. en universidad. Perfecto. Después, ¿qué implica ver la educación como un producto de consumo? Pues implica que el alumno, el estudiante, el cliente lo sepa utilizar. Y ahí te va el argumento. Si lo tomas como un producto, significa que tú pagas por obtener una calificación aprobatoria. Pero si en realidad el alumno o el cliente no lo toma de una manera como que concuerde, pues imagínate que estás literal pagando por un título en vez de pagar por estudiar para luego tener un título. Entonces hay una pregunta muy controversial. Sí, un poquito. Siguiente pregunta sería ¿cómo cambia el rol del estudiante en cada modelo? Es decir, ¿cómo cambia el rol del estudiante cuando es un estudiante o un cliente? Más o menos como te expliqué ahorita, si es más como un rol de cliente, pues el estudiante hace cuenta que viene a pagar su colegiatura para poder obtener una calificación satisfactoria. Ese es como que lo que el cliente espera obtener de su pago. Y llevándolo de la otra manera, es el estudiante viene a la escuela a aprender, paga una cuota por adquirir ese conocimiento, por ende obtiene una calificación certificada. Ok. Y acerca del docente, o sea, ¿este es un agente formador o un prestador de servicios? Fíjate que se podría ver de las dos maneras. Como un agente formador es del lado del que no eres un producto, digo que no estás consumiendo un producto, o sea que no eres un cliente. Se podría decir que estás como maestro formando a una persona para que tenga capacidades como que superiores a los demás. Sí. Si lo tomas desde el lado de un cliente, un producto, entonces sí te estoy brindando un servicio en el que tú pagas por adquirir. Porque al fin y al cabo es tu tiempo. Sí. Y la lógica, o sea, ¿puede la lógica del mercado, es decir, ¿puede la lógica del mercado garantizar la formación crítica, ética y ciudadana en los estudiantes? Creo que no al 100%. O sea, porque si lo es de la lógica de un negocio, al negocio no le importa si aprendes o no aprendes, solo que estés satisfecho con tu calificación. ¿Sí? Ok, sí. Y por el otro lado, pues se rompe todo el esquema. O sea, estés satisfecho o no estés satisfecho con tu calificación, depende de qué tanto aprendiste como que en ese transcurso. Ok, sí, muy bien.
Opino muy bueno. ¿Qué opinas de la creciente presencia de empresas privadas en la educación básica, media y superior? Si no fuera un negocio, Claro. no se irían abriendo escuelas por todos lados. Claro, como te puedes dar cuenta, en cada esquina ya hay una escuela nueva, entonces creo que las escuelas, o sea, como algo en general, sí lo toman mucho como un modelo de negocio en el que los alumnos son clientes, pero pues, no sé, la realidad es que debería encaminarse por el otro lado en el que pueda entrar cosas más éticas y demás. Ok, sea todo. En el que los alumnos aprendan, Claro, no nada más la vengan a calificación. estudiar, no nomás vengan así de, profe, me regala una calificación. Tiene toda la razón. Sin sudar, sin sudar, lo digo, sin sudar. Pero bueno, eso sería todo. Muchas gracias, profe. Y nos vemos en la siguiente. De nada. Bueno, soy José Eduardo, esto es para el proyecto de Sociología. Aquí tengo un alumno avanzado de carrera. ¿Qué estudias? Finanzas y contaduría. Muy bien. Para ti, ¿qué significa considerar la educación como un derecho humano? Que pues, la educación debe ser parte de todas las personas, ya que las forma y hace que puedan hacer algo en la sociedad, tener un empleo, ofrecer algo para que pues, puedan tener dinero y trabajar. Muy bien. También, ¿qué implica ver la educación como un producto o de consumo? No, un producto de consumo. Pues sí, o sea, todas las personas de cualquier edad pueden acceder a la educación, pueden formarse no solamente en la educación, sino, o sea, en las escuelas, sino también pueden tomar cursos o formaciones. O sea, todas las personas pueden educarse. Muy bien. ¿Y el del docente es un agente formador o un prestador de servicios? Pues depende, si él solo ofrece su servicio como tal, pues sí puede ser un prestador de servicios, pero si trabaja para alguna escuela o alguna empresa o así, pues puede ser lo que has dicho primeramente. Ok, muy bien. ¿Puede la lógica del mercado garantizar la formación crítica, ética y ciudadana de los estudiantes? ¿Puedo repetir la pregunta? Que si la lógica del mercado garantiza la formación crítica, ética y ciudadana de los estudiantes. ¿Crees que sí o crees que no? Sí, yo creo que sí. Oye. Y por último, ¿qué opinas de la creciente presencia de empresas privadas en la educación básica, media y superior en general? Que puede ser un beneficio en que muchas personas no pueden acceder, puede ayudar a que tengan una mejor educación de calidad y les puede ayudar a ser mejores en lo que quieran educarse y formarse. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, primero sería qué características definen a un modelo educativo neoliberal. Investigando y ya reflexionando todo después de las entrevistas, pues diríamos que la privatización y competencia, el financiamiento basado en resultados, la flexibilidad y adaptación del mercado laboral y la descentralización educativa. Todos estos pues se podrán clasificar como las características que definen este modelo educativo. Luego vendría cómo se redefine la figura del estudiante y del docente dentro de un sistema educativo de mercado. Pues se referiría como el estudiante siendo el cliente, ya que viene pagando el servicio que es la educación, y el docente sería el empleado que le da el servicio sobre la educación. Así se referiría sobre el mercado. Como tercera pregunta acerca de estas reflexiones, tenemos de qué manera se han desplazado las finalidades sociales y éticas de la educación bajo este paradigma. Bajo este paradigma, con este nuevo pensamiento, a lo mejor con un sentido más, capitalista y neoliberal, podemos ver que el sentido de la educación ha pasado a un segundo plano. Y lo importante ya no es tanto el aprender y el conocimiento, el pensamiento, a lo mejor la capacidad de reflexionar y de entablar un buen diálogo que juntos lleve a una reflexión aún mayor, sino que a lo mejor se ha desplazado más y ahora se busca más resultados. Y en este sentido serían calificaciones y cosas como tangibles, materiales, que muchas veces las empresas se dan por ese lado, pero sin entender que realmente
al desplazar lo que la educación tal cual lo hace educación y quitas la parte ética y solo importan los resultados y no la manera para llegar a ellos, pienso que se pierde la o sea, el punto clave de la educación, que es simplemente formar. Es una entidad formatoria que busca, vaya, un mejor futuro para sus estudiantes. Pues como siguiente pregunta y última sería, ¿debe la educación regirse por principios de mercado? ¿Debe la educación regirse por principios de mercado? La respuesta es no. En mi opinión personal, siento que la educación, con anterioridad, pienso que la educación no debe de buscarse en sí por resultados, sino debe de sentirse como a lo mejor como un servicio, sino es tal cual, más que una obligación, es un sentido justamente formatorio y al ser también en parte un derecho como visto con anterioridad, creo que el punto es aprender, entender y avanzar. Entonces, al pensarlo como con la lógica del mercado de solo buscar resultados y ganancias, se pierde mucho el sentido de buscar la formación. Entonces, por eso mismo yo diría que no debe buscarse la lógica del mercado en cuanto a la educación.